bueno, sin más por este tema, pues damos iniciado lo que es el tema de la webinar de análisis de riesgo. El propósito del mismo, pues como tal, es decirles el alcance del servicio, las actualizaciones que ha sufrido como tal esta regularización, cómo es la conformación del mismo y los procesos que tenemos que llevar para la conformación de un análisis de riesgo. Y bueno, pues iniciamos. Como tal, la primera parte que les quiero presentar es el marco jurídico, ¿no? Que es lo que nos atañe a todos, por qué deberíamos de hacer el análisis de riesgo. Bueno, básicamente, pues todo este fundamento legal, empezamos con el tema del artículo 6 de la ley de hidrocarburos, en el cual en el inciso D nos dice que todas las actividades que tengan que ver con hidrocarburos deberán tener un análisis de riesgo. ¿Qué involucra esto? Pues básicamente desde extracción, perforación, transformación, transporte, ya sea por ductos o por medios de distintos aductos, el almacenamiento y lo que es el almacenamiento temporal y venta de combustibles, pues requieren un análisis de riesgo. Toda aquella actividad que involucre lo que son los hidrocarburos deberán tener lo que es un análisis de riesgo. Y bueno, pues hidrocarburos aquí la mayoría de nuestros asistentes están en la parte de combustibles, de gasolinas, pero también involucra la parte de gas LP, que como bien sabrán, actualmente pues el gobierno federal está revisando mucho esta parte de lo que es el gas LP, entonces también es muy fundamental que pues todas estas actividades sean regularizadas. Y ustedes también deberían de estar más relacionadas a que en la parte de la dictaminación de la norma 5 que la hacen año tras año les piden el análisis de riesgo que esté vigente. Entonces, en la norma 5 lo pide en 2 etapas dependiendo las características del proyecto que tengan ustedes actualmente. ¿A qué me refiero? Si tienen un nuevo proyecto, deberán tener un análisis de riesgo en la etapa de diseño y construcción, que lo pide en la parte de construcción, dice que todas estas partes que tienen con respecto a lo que es uno de los requisitos para que ustedes les puedan sellar una unidad de verificación y dictaminar de manera adecuada los planos, deberán presentar un análisis de riesgos para las etapas de diseño y construcción. Y en la etapa de operación y mantenimiento, que es 7 y 8 de la norma, también les vuelven a pedir un análisis de riesgo porque las actividades son completamente diferentes. En un proyecto van desde la parte de desmonte, utilización de maquinaria pesada, también es la parte de personal contratista que realiza todas estas actividades. Los riesgos son completamente diferentes a los que se presentan en la etapa de operación y mantenimiento. En la etapa de operación y mantenimiento, pues ya es el tema de los despachadores, el tema de ya expender el combustible, la descarga de combustibles. Entonces son las actividades inherentes que están descritas en el apartado 7 y 8 de dicha norma. Entonces, este análisis de riesgo también son solicitados en estas 2 etapas de la norma 5, y el último donde se lo pueden llegar a pedir, que difícilmente se va a presentar si le dan un mantenimiento adecuado a la estación de servicio, hacen cambio de tanques cada 30 años o tienen un expediente de los tanques de almacenamiento para subsanar que estos tienen la vida útil en unos años más, lo piden en la etapa de desmantelamiento para también medir lo que es el impacto que va a tener el proyecto que estuvo ahí durante mucho tiempo, el desmantelamiento, y también principalmente va enfocado a qué disposición van a tener estos residuos y materiales que son derivados a lo que es la desinstalación de la estación de servicio. Y bueno, estos 2 son de manera global aplicables a las actividades que ya les fueron mencionadas. Y es muy importante mencionar que en julio del 2020 fue publicada una guía para la elaboración del análisis de riesgo en las actividades del sector hidrocarburos. Es muy importante esto porque se considera como una actualización. Es un punto de debate que tenemos con la unidad de verificación porque en realidad es una actualización y muchas estaciones de servicio también lo están considerando que deben de tener esta actualización. Les comento, en la parte de la norma 5, que es donde especificaban más lo que es análisis de riesgo, solamente destacaba unas características muy importantes que debería tener el análisis de riesgo. La principal de ellas es que el análisis de riesgo deberá ser elaborado por una persona moral, ojo con esta parte, ¿vale? Ahorita vamos a hacer hincapié en esa parte, por una persona moral con reconocimiento nacional o internacional. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento nacional e internacional es que hay diferentes normas, diferentes metodologías, dependiendo también la actividad que se vaya a evaluar, que la persona debe tener estas características, capacitaciones comprobables, y que debe de anexar un CV para que compruebe de que estas capacitaciones que tiene son aptas para realizar un análisis de riesgo.
Y les comentaba el tema de la persona moral. Tiene que ser una persona moral porque una persona física no es conveniente que haga un análisis de riesgo. Me refiero a que las mismas disposiciones nos dicen y la guía que un análisis de riesgo debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Personas que sepan de mecánica, personas que sepan de operación en estaciones de servicio, personas que puedan evaluar la parte del medio ambiente, personas que puedan hacer modelaciones y pues todo este grupo multidisciplinario deberá conformar un análisis de riesgo. Por eso es muy específica la norma de que el análisis de riesgo debe ser elaborado por una persona moral. O sea, esto involucra a un equipo multidisciplinario. Si su análisis de riesgo solamente está firmado por una sola persona y no aparece un grupo multidisciplinario, pues sería como una desviación a su análisis de riesgo y estaremos incumpliendo con este requisito de la norma 5. Entonces, esto es lo más reciente, ya tiene más de un año esta actualización para esta publicación de la guía. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer más énfasis con respecto al contenido de esta guía. Conceptos básicos como a quién nos aplica, que ya lo retomamos en el tema de la ley, que vamos a hacer más énfasis en esta parte. Les comentaba que en la ley de la agencia, en el artículo 3, vienen los incisos en los cuales pues menciona las actividades, ¿no? Muchas estaciones de servicio de gas LP, muchos centros de distribución, muchos CEDIs, muchos transportes comentaban, no nos aplican a nosotros, pero vuelvo al tema, si la ley de hidrocarburos de la CEA lo menciona es porque nos aplica. Y el desconocimiento del regulado no quiere decir que no se deba a regularizar. Básicamente aquí es como tal un desconocimiento, pero por ende la ley le sigue aplicando. Y los incisos que nos interesan a nosotros es el D, que es el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gas licuado de petróleo, que es el gas LP. Lo hago mención por el tema que externaba hace unos momentos, el tema del gobierno federal que está regularizando mucho esto y pues han habido manifestaciones, el tema de los precios, la empresa federal que salió de Gas Bienestar. Entonces, esta competencia, pues, está pegando duramente al sector y, bueno, las últimas noticias que tenemos al respecto es que en la semana me parece que hubo bloqueos en la Ciudad de México, precisamente por el sector gasero que exigían la regularización de los precios, que es donde más les está pegando. Pero en realidad el propósito de gobierno federal es regularizar la actividad, porque en realidad son centros de trabajo muy riesgosos por el tipo de material que se maneja y que en realidad es muy poco regulado ese sector. Y lo que nos atañe a la mayoría de nuestros clientes aquí presentes, pues es el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos. Entonces, pues esto es lo que nos aplica a nosotros, viene desde la ley, entonces este es el fundamento legal para que también nosotros nos regularicemos con respecto al tema. Con respecto a la autoridad, nos dice la agencia como tal que para ella, pues, administrar los riesgos de las actividades de almacenamiento temporal y venta de combustible, pues, es una actividad de alto riesgo. Entonces, por eso, pues, se tienen que estar evaluando estos criterios de protección al ambiente. Esta interacción que tenemos con la sociedad, pues, obviamente, siempre una gasolinera tiene que ver con el tema de población, pues, el tema de clientes y el desarrollo económico de la misma. Entonces, actualmente recuerden que tenemos a nivel nacional más de 13,000 estaciones de servicio. Entonces, pues sí, también es un sector que anteriormente Pemex solamente lo regularizaba, recuerden esta parte a través de los franquiciarios, y era la evaluación que se le realizaba. No tenía esta parte de la regularización, estaba omitida completamente, y pues actualmente pues quiere homologar todas estas cuestiones precisamente para pegarle a la parte de SACISOPA, que recuerden que es el tema de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente, con el propósito de pues ya controlar todos estos riesgos, corroborar que de verdad la estación de servicio está operando de manera segura y que no va a ofrecer un riesgo extra a la población, que no van a tener accidentes, que todos los elementos que están dentro de la estación de servicio están en las mejores condiciones para estar operando dentro de lo que es la actividad y que cumplamos con todos los requisitos que nos pide el análisis de riesgo para corroborar todas estas cuestiones. Entonces, sí es muy importante que esto propio es bajado de la página de ASEA, que es la importancia. Y ahorita vamos a ver como tal ya definiciones para aclarar algunas dudas. Lo que es el análisis de riesgo, esto viene ya también en lo que es la guía para lo que es el análisis de riesgo. ¿Qué es como tal el análisis de riesgo? Nos dice que es un documento que integra técnicas de análisis para la identificación de peligros, evaluación de análisis de riesgos de proceso, con el objetivo de determinar metodología, una metodología sistemática y consistentemente los escenarios de riesgo.
generados por el proyecto o instalación, así como formular recomendaciones orientadas a la adopción de la existencia de dispositivos, sistemas de seguridad, salvaguardas y barreras apropiadas y suficientes para reducir la probabilidad y o consecuencias de los escenarios de riesgos identificados. ¿Qué entendemos de esto? Básicamente nos dice que a través de metodologías que tenemos en el mercado, recuerden, la persona que va a elaborar el análisis de riesgo debe tener certificación nacional o internacional. Existen metodologías aprobadas en este ámbito de análisis de riesgo que ya son con una historia muy recorrida de los diferentes tipos de metodologías, que las personas deben de tener estos reconocimientos. Dependiendo de la actividad, son las metodologías que también la guía nos recomienda, ciertas metodologías para realizar este análisis de riesgo. Entonces, estas personas deberán tener también capacitaciones en estas metodologías, en estos software, que también viene la parte de los escenarios de riesgo. Y el propósito es esta identificación. Primero, identificamos las actividades más peligrosas, los procesos más peligrosos, y evaluamos qué escenarios se pueden presentar. Aparte de esto, pues hacen modelaciones, como ustedes ya también las pueden identificar, de los diferentes escenarios que se pueden presentar. De igual manera, la guía nos solicita qué tipo de escenarios van a ser evaluados por cada uno de los combustibles que mínimo nosotros debemos de tener. Y el propósito de todo esto es, pues, evaluar, uno, las barreras con las que contamos actualmente para determinar si son suficientes para contener estos riesgos, y siempre se va a ver enfocado esta metodología en dos cosas principales. Primero, reducir la probabilidad de las consecuencias. ¿Qué es lo? Básicamente, si nosotros analizamos un proceso y vemos que se están haciendo las cosas de manera adecuada desde los procedimientos de operación, nosotros vamos a estar evaluando estas cuestiones. Si nosotros determinamos que los dispositivos de seguridad no están funcionando de manera adecuada, que ya tienen mucho tiempo los tanques de almacenamiento y ya se viene un cambio próximo, si los dispensarios también nosotros nos determinamos si ya cumplen con la norma 5 de SECOFI, entonces todas estas cuestiones son evaluadas, todos estos parámetros son evaluados en el análisis de riesgo con el propósito de reducir la probabilidad y o consecuencias de todas estas actividades que son inherentes a la estación de servicio. ¿Qué me refiero al concepto de inherentes? El almacenamiento y despacho de combustibles siempre lo va a tener la estación de servicio. Les explico un nuevo modelo que está implementando Cotsco en sus nuevas sucursales. Ahí es autoservicio, que ninguna ley de México prohíbe que hagamos esa actividad. Por eso es que les están replicando el modelo que está en Estados Unidos, donde llega el cliente, paga por el servicio y se despacha el combustible. Eso es una nueva modalidad del negocio. Entonces, aquí ellos están quitando el factor de riesgo que ustedes tienen actualmente, que es despachadores, la nómina que están pagando, y aparte que si tienen accidentes los colaboradores, pues obviamente la empresa absorbe esta parte y que pues en algunas ocasiones se ve reflejado en lo que es la prima de riesgo. Pues ahí están eliminando completamente el riesgo de un colaborador que pueda sufrir algún accidente durante las actividades que tienen que ver con el tema de despacho o descarga de combustible. Entonces ahí ya están reduciendo la probabilidad de que ocurra un accidente con los colaboradores porque están eliminando ese riesgo completamente. Ahora, ¿qué otro ejemplo les puedo dar con el tema de reducir la probabilidad? Aquí de igual manera he encontrado, dependiendo de la administración de la estación de servicio, es que diferentes personas realizan la actividad de recepción y descarga de combustibles. Lo más conveniente es que se designen a una persona por jornada, dependiendo, porque rol anterior obviamente también entendemos esta parte, pero es mejor designar solamente a un responsable por turno, máximo 2, para que realicen esta actividad. ¿A qué me refiero? Si cualquier persona lo puede hacer y no tiene la capacitación adecuada, ya sea en procedimientos de seguridad o en protocolos, para realizar esta actividad de manera segura, aumentamos la probabilidad de que pueda existir un accidente dentro de los colaboradores, ya sea en determinar que hay un buen acoplamiento de las mangueras con los accesorios para descarga, con los codos o cuestiones por el estilo. Si la persona no ha recibido la suficiente capacitación, la probabilidad aumenta que haya un accidente dentro de esa actividad que es la descarga de combustibles. Entonces, si lo reducimos a 2 personas por turno, una tal vez, de igual manera, pues en muchas estaciones de servicio, si tienen sus propios autotanques para el transporte y descarga de combustibles, pues estas actividades pueden ser programadas y pues lo pueden hacer ciertas personas específicas, incluyendo al pipero de la estación de servicio y al supervisor tal vez de turno que pueda realizar esta actividad. Entonces,
Si se les capacita específicamente a 2 o 3 personas, pues es mayor probabilidad de que tengas un control sobre la capacitación de esta persona que va a realizar dichas actividades. Entre más personas metamos a esa actividad, vamos a tener mayor descontrol de la misma y podemos tener un factor de error por todas estas personas que tal vez no podemos tener control. Entonces, ese es un ejemplo también muy claro con respecto a la probabilidad, que es uno de los principales propósitos del análisis de riesgo. En lámina que tienen actualmente ustedes en su pantalla, colocamos esos conceptos para precisamente definir, porque en muchas ocasiones los clientes tienen estas dudas, que si son lo mismo, que para qué sirve uno, que para qué sirve el otro, y básicamente esta conceptualización es para que dejemos en claro qué sirve cada uno de estos conceptos y cómo lo podemos, con qué cumplimos, para qué, cuál es el propósito de cada uno de ellos. Empecemos con lo que nos atañe en este momento, que es el análisis de riesgo. Y bueno, este análisis de riesgo como tal, en la definición que nos marca ASEA, es que lo pide como tal la ASEA, lo menciona en las normas de ASEA y que fueron publicadas por la agencia como tal, y lo van a identificar ya, la propia ASEA también lo identifica como análisis de riesgo para el sector hidrocarburos, o su abreviación ARSH. Entonces, cada vez que la agencia nos pide como tal el análisis de riesgo, no le podemos presentar programa específico de protección civil, no le podemos presentar lo que es el estudio de riesgo o ambiental, que también lo llegan a presentar, que es la ERA. O sea, no le podemos presentar otros documentos porque en realidad no estamos cumpliendo con lo que nos está solicitando ASEA. Entonces, básicamente la ASEA me dice, si yo te pido un análisis de riesgo dentro de la norma 5, pues tiene que ser con base a la guía. Si yo te pido en SACISOPA el análisis de riesgo, tiene que ser con base a la guía. Si llega la unidad de verificación a pedirles el análisis de riesgo, tiene que ser el análisis de riesgo con base a la guía del sector hidrocarburos. Entonces, todo lo que tenga que ver mencionado por la ASEA, o la CRE, que también es una entidad homóloga a lo que es la ASEA, pues tiene que ver con este análisis de riesgo del sector hidrocarburos. Ahora, otros conceptos que llegan a confundirse los clientes. El estudio de riesgo ambiental, bueno, pues es uno como tal, el cual se incorpora a un manifiesto de impacto ambiental. ¿Cuándo presentan este trámite? Básicamente cuando están haciendo un proyecto nuevo, tienen que presentar un manifiesto de impacto ambiental. Sí y solo sí lo solicitan. También hay ciertos requisitos que tienen que alinearse para que la agencia les pida un manifiesto de impacto ambiental o un informe preventivo. Son las dos modalidades de estudios que ustedes pueden presentar, pero ese estudio de riesgo ambiental se presenta para un trámite ambiental meramente, y que sí la metodología es muy similar al análisis de riesgo, pero el enfoque es completamente diferente. El enfoque del estudio de riesgo ambiental, como su último nombre lo dice, va muy enfocado al tema de impacto ambiental. O sea, no se mete mucho a proceso, no se mete mucho a operación, no se mete mucho a la mecánica de la estación de servicio, no se mete mucho a lo que es la filosofía de operación de la estación de servicio. Se mete más al tema de si hay un derrame, cuando te vayas, qué impacto vas a generar, cuando tú haces el proyecto, qué impacto vas a generar. O sea, va más enfocado al tema de los impactos ambientales que va a tener el sitio y la comunidad donde se va a instalar la estación de servicio. Y también el tema del estudio de riesgo ambiental, que es lo que es la ERA. Pues la ERA como tal aplica solamente a una entidad de la República, que es el Estado de México. Como viene una anotación al finalizar este concepto. Y de igual manera es un trámite que es parte de una DUF, que es un trámite de igual manera ambiental, y eso pues son evaluados por 4 dependencias dentro del Estado de México. Y la parte ambiental, pues es esto, lo que nos piden la ERA, que metamos un estudio de riesgo ambiental, pero vuelvo a hacer énfasis, solamente nos los piden en lo que es el Estado de México. Y mencionaba también lo del tema de protección civil, porque también ahí hacen un estudio de riesgo, pero es un estudio de riesgo de incendio, ¿vale? Y esto da cumplimiento del programa específico de protección civil, es por cada entidad a nivel república, y aquí sí todos los estados lo solicitan. A veces los municipios lo solicitan, pero sí o sí se tienen que regularizar contra estado. Y de igual manera ahí les piden un estudio de riesgo dentro de lo que es el programa específico de protección civil cuando son estaciones nuevas, que es el estudio de riesgo y vulnerabilidad, ¿vale? Pero de igual manera no cumple, porque de igual manera ese va muy enfocado al tema de qué impacto tienes en la comunidad, cuáles van a ser tus cuerpos de socorro locales que vas a ocupar, cuál es tu capacidad de almacenamiento que tienes, qué tipo de riesgos tienes. Entonces
Cada uno de estos estudios mencionados anteriormente pues tiene un fin común, que es evaluar riesgos, pero cada uno de los documentos tiene un fin específico. Entonces, pues esta conceptualización la quisimos mencionar básicamente para que pues pudiéramos hacer la diferencia entre cada uno de ellos y que no querramos cumplir con un documento todos, porque en realidad tienen un enfoque diferente. Y bueno, continuamos con el siguiente slide, que es un panorama general de lo que es el análisis de riesgo. De manera general, recuerden que es una interacción de riesgos y vulnerabilidades. Esto es lo que se tiene que evaluar. ¿Qué riesgos tenemos en la estación de servicio? ¿En qué estamos fallando dentro del proceso, dentro de las instalaciones? Mantenimiento, tal vez, en el tema de limpiezas, tal vez no se están cumpliendo con las limpiezas ecológicas de manera adecuada. Tal vez no se están aplicando los procedimientos operativos de manera adecuada, los procedimientos de mantenimiento no se están haciendo de manera adecuada. Entonces, hay que checar estas vulnerabilidades dentro de la estación de servicio y los riesgos inherentes, ¿vale? ¿Y en qué se van a evaluar? Van enfocados de manera general al personal, que es seguridad operativa, a la población, al medio ambiente, a las instalaciones de manera mecánica, de manera general, estructural, materiales en proceso o producto terminado, que es básicamente las gasolinas, y las materias primas, que también involucra el tema de las materias primas. El propósito de esta interacción de riesgos y vulnerabilidades es, como tal, emitir recomendaciones o medidas de prevención, control, mitigación o compensación para la reducción de riesgos en un nivel tolerable a uno que sea mucho más bajo. Esto es, siempre que se hace el análisis de riesgo es como las condiciones actuales de operación que tienen ustedes. ¿Vale? Nosotros vamos y les pedimos todas las condiciones actuales con las que está operando la estación de servicio. Uno de los principales cambios que tuvo o más consensuado de lo que es la guía es que ya te pide conclusiones. Anteriormente era así como, ok, ya te hicimos la evaluación y estos son tus resultados, ¿no? Y algo muy enfático que te hace mención la guía es que deberás de emitir recomendaciones y conclusiones. Entonces, en esta, pues sí hemos tenido proyectos, tengo uno mucho en mente de un nuevo proyecto donde lo estaban haciendo, tuvieron que cortar un cerro, literal cortaron un cerro para hacer la instalación de la estación de servicio. Entonces, desde su mecánica de suelo les decían que no era recomendable por el tipo de suelo que tenían. Era en el Estado de es en el Estado de México y por el tipo de suelo pues no era recomendable, aparte de que pues estaban literal desgajando un cerro y pues les estaban haciendo las recomendaciones de que pues por la composición del suelo no era recomendable hacer la instalación ahí, aunado a que pues en el Estado de México también somos muy susceptibles al tema de sismos. Entonces, esa recomendación aún nosotros la brincamos a lo que es las conclusiones, porque si lo decía desde un estudio específico, que es la mecánica de suelo, pues nosotros también hacemos esta observación. Obviamente emitimos recomendaciones ahí de hacer cortes, no sé, a 75 grados de lo que es. Si hicieron un corte de más de 75 grados, pues les hacemos la recomendación para que hagan un corte más inclinado para que evitemos como esta parte de desgajamiento y de igual manera reforzamiento ya sea con concreto y con vigas internas para reforzar esta parte de lo que es el corte que realizaron en la etapa de construcción. Entonces, sí se pueden proceder con cierto tipo de proyectos, pero nosotros tenemos que emitir las recomendaciones. Ha habido ocasiones donde clientes literal no nos comparten la información y nuestras conclusiones son que literal no podemos emitir recomendaciones si el cliente no nos proporciona información. Regularmente cuando pasa esto es que pues las instalaciones del regulado pues sí están en decadencia, no se les da un mantenimiento adecuado, no han hecho los cambios necesarios que actualmente la regulación solicita. Entonces pues básicamente hacemos las recomendaciones de que pues no podemos emitir nosotros un juicio final porque pues no se nos proporciona la información adecuada. Y de igual manera, pues cuando nosotros detectamos algún riesgo dentro del proceso lo mencionamos. Entonces, si es esta parte de analizamos todas las cuestiones de la información que nos proporcionan, generamos una filosofía de operación conforme a lo que nos dice la norma 5 y con base a eso hacemos la evaluación en las estaciones de servicio de manera general. Entonces, ese es un panorama general. Y ahorita entramos a la parte donde pues los diferentes procesos o contenido que tiene lo que es el análisis de riesgo de manera muy general. Y bueno, pues el contenido del mismo, voy a ser enfático en esta parte, solamente vamos a mostrar hoy en día lo que es operación y mantenimiento, porque para diseño y construcción son otros factores los que se consideran, como lo mencioné,
pero entiendo que la mayoría del foro pues están operando actualmente sus estaciones de servicio, entonces pues nos aplica lo que es el apartado 7 y 8 de la norma 5 y sobre eso pues hacemos lo que es el análisis de riesgo. De manera general se hace una descripción de lo que es el proceso, filosofía del proceso, instalaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la descripción del entorno donde se encuentra instalada, tipo de clima, suelo, si es susceptible a riesgo de sismo, composición del suelo, toda esta cuestión también se toma en consideración y es una evaluación de los riesgos. Esto es listado de actividades de la estación de servicio, cuáles son las más riesgosas y también viene lo que son el tema de las modelaciones. Ya entrando un poquito más en tema con respecto al contenido, como les comentaba, la descripción del proceso, pues es el tema de la filosofía de operación, ¿no? Que es la descripción detallada de número de dispensarios, número de tanques, mangueras, qué combustibles tienen, qué instalaciones están dentro de la misma. Se hace un diagrama general de bloques que nos pide como la parte química de cuántos número de dispensarios tienes, cuántos tanques tienes, qué alimenta la cosa, si tienes sistema de recuperación de vapores, si tienes alimentación eléctrica, si tienes servicios adicionales como planta de luz, hidroneumático, sistema de agua, se tienen que ver reflejados en ese diagrama. Y de igual manera, pues tenemos que mencionar todas las materias primas, que básicamente son los combustibles, ¿no? Básicamente, la mayoría de los clientes, los combustibles que manejan son Magna, regular, premium y diésel automotriz. Entonces, pues son los combustibles que se trabajan de manera general. También tenemos la parte de... Denme un segundo, por favor. Está cargando el like. Lo que es la descripción del proyecto entorno. Ok, aquí pues también nos solicita la autoridad que hagamos una investigación con respecto a las actividades, en este caso sería almacenamiento temporal y despacho de combustible, de 10 años con respecto a todas las características que ha tenido ese entorno donde se va a desarrollar o está operando actualmente la estación de servicio. Y les comentaba, se va desde la parte de la geología, tipo de suelo, flora, fauna, zonas susceptibles. Aquí aplica principalmente para los proyectos. Ya si ven que es una zona susceptible con respecto a alguna especie endémica, si es un sitio Ramsar, que son lugares altamente protegidos de manera ambiental, en el tema ambiental, entonces pues no es muy complicado que den la autorización, por eso es que tenemos que notificar dónde se va a desarrollar el proyecto para que la autoridad también corrobore que no estamos en una zona susceptible en el tema ambiental. En zonas, también nos dice la descripción de zonas susceptibles con respecto a la población, qué densidad poblacional tenemos, número de casas, qué tipo de negocios están cerca en un radio de 500 metros dentro alrededor de la estación de servicio, cuerpos de agua, regiones hidrológicas, de igual manera la infraestructura vial, tenemos ductos, líneas de alta tensión, líneas ferroviarias y el uso de suelo, si es habitacional, industrial, comercial, agrícola o pecuario. Y después tenemos de igual manera ya la evaluación de riesgos, que es la identificación de peligros y jerarquización de los escenarios de riesgo. Aquí se evalúan todas las actividades, vuelvo a comentar y hacer énfasis, se evalúan solamente las actividades de operación y mantenimiento. Si es la parte de diseño y construcción, son actividades completamente diferentes, pero aquí nos enfocamos al tema de operación y mantenimiento. Análisis cuantitativos del riesgo, aquí pues le damos un valor de probabilidad y severidad a cada una de las actividades que tan frecuente se realiza, y si se presenta el riesgo que nosotros estamos mapeando, qué tan grave sería. Entonces le damos un valor cuantitativo para poderlo evaluar. Después también se hace una presentación en planos de los radios de afectación con respecto a las modelaciones que nos pide la guía. Es varios que nosotros debemos de presentar y tenemos que presentar los radios de afectación. De igual manera, enfática, se hace una modelación con respecto a los pétalos de viento, el radio de afectación para ver cuáles son los vientos dominantes y en caso de que una nube tóxica, hacia qué lado se va a dirigir esta nube, con el propósito, obviamente, de mantener informada a la población en caso de que haya un riesgo de estas características. Una reposición de escenarios de riesgo, pues aquí básicamente se hace de manera gráfica en un diagrama, es una reposición satelital, donde aparece la estación de servicio y cuáles son estos radios de afectación, donde lo más importante de esto, y hay una relación directa con lo que es el protocolo de respuesta a emergencia.
Estas modulaciones salen de diferentes colorcitos y tienen una razón. Los escenarios rojos es donde es la zona fatal, o sea, las personas que se encuentren dentro de ese radio e instalación, las instalaciones van a sufrir grandes daños y vamos a tener pérdidas en esas zonas. Y después se diferencian de las naranjas y las amarillas. Las naranjas es otro radio donde también vamos a tener afectaciones, pero van a ser menores. Amarillas es lo mismo. Y en lo relacionado al protocolo, porque fuera de esos escenarios o esos radios de afectación, es donde vamos a colocar a las brigadas, donde las personas ya están seguras, donde ya es una zona segura. Entonces, les comentaba, pues se evalúan todos los dispositivos de seguridad. Aquí son muy básicos los dispositivos de seguridad. Algunas podemos mencionar guardas de algunos equipos. Podemos mencionar también el tema de los sensores para detección de fugas y derrames que tenemos en dispensarios, en motobombas, que son dispositivos, los paros de emergencia, dispositivos de sistema contra incendio, que son los extintores, que es todo lo que nos menciona la norma, pero con lo que son requisitos mínimos con los que nosotros debemos de cumplir en la estación de servicio para, pues, nosotros contrarrestar estos riesgos que son inherentes a la estación de servicio. Entonces, si tienen dispositivos extra como detectores de humo, detectores de gases, yo he visto instalados en algunos pozos de observación, entonces, pues son dispositivos plus que nosotros tenemos. También en Hidalgo principalmente me tocó ver dispositivos de seguridad para el despacho de combustibles. Estos me decían, ¿sabes qué? Pues luego llegaba el cliente y pues agarraba y se despachaba y se iba el cliente, ¿no? Entonces, ellos lo que tienen es una llave de seguridad para, antes de realizar el despacho de combustibles, meten esta llave de seguridad, que es un dispositivo que desbloquea el contador de la bomba y empieza a despachar combustible. Entonces, todas estas cuestiones se consideran en el análisis de riesgo para, pues, precisamente, vuelvo al tema, son las condiciones actuales de operación que tiene la estación de servicio. Entonces, se evalúa todo esto, y de igual manera vamos a contraparte. Nos hemos encontrado con estaciones de servicio que literal no le dan mantenimiento a la estación de servicio, sus tierras físicas están muy sulfatadas, esto quiere decir que pues ya no tienen su funcionamiento, no tienen estudios de tierras físicas que a mí me asegura que su sistema está funcionando de manera adecuada, no tienen limpiezas ecológicas, hay saturación de residuos en el almacén de residuos peligrosos, que esto es un factor de riesgo. Los despachadores, seguimos en pandemia y pues ya en muchas estaciones de servicio los despachadores no ocupan la careta, no ocupan el cubrebocas o respirador. Entonces, todos estos factores en realidad sí los tomamos en cuenta. El tiempo de vida que tiene su compresor, el tiempo de vida que tiene su planta de emergencia, si se le da mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Nosotros tomamos en consideración todas estas cuestiones para precisamente ver cuáles son los factores de riesgo. Y el propósito, como les comentaba, son las recomendaciones y conclusiones. Esto es básicamente nosotros decimos, la estación de servicio está operando de manera segura, hay que reforzar esta parte. El resumen ejecutivo también es como se hace la evaluación general de la instalación ya de manera global y se emiten estas conclusiones que son muy importantes para la autoridad y básicamente pues quien funge en las revisiones periódicas como la autoridad pues son sus unidades de verificación que ustedes tienen contratadas. Entonces, también en esta parte de la asesoría por parte de CMX, la parte de SACISOPA, pues también al momento de estar subiendo lo que son las prevenciones para los informes semestrales o anuales, dependiendo del calendario de implementación, pues sí están revisando ya los documentos. O sea, de repente agencias, sino al momento de ingresarles el análisis de riesgo, que es el elemento 2 del SACISOPA, nos llega a hacer algunas prevenciones de, ¿sabes qué? Tu análisis de riesgo no está conforme a guía, ¿sabes qué? Tu análisis de riesgo es elaborado por una persona física, no es aceptable porque pues, debe de ser por un equipo multidisciplinario. No viene adjunto el currículum de la persona que realiza el análisis de riesgo, no estás cumpliendo con las modelaciones que te piden la guía. Entonces, aquí vuelvo al tema, pues hubo como un tema de discusión con la unidad de verificación porque pues ahorita lo veremos, el tema de las ¿por qué se debería de actualizar un análisis de riesgo? Que lo vamos a ver más adelante. Pero una nueva publicación es como una actualización de lo que es el análisis de riesgo. Vamos a ver cuáles son otras las características, pero sí, si emite un nuevo documento, vuelvo al tema. En lo que es el elemento 13, haciendo referencia otra vez al protocolo de respuesta a emergencias, el elemento 13 del SACISOPA hace referencia al protocolo de respuesta a emergencias. Antes de que fueran emitidas las disposiciones de SACISOPA, no existían las disposiciones del protocolo de respuesta a emergencias. Fueron a posteriori, o sea, fueron publicadas después. Entonces,
cuando fueron publicadas estas disposiciones de protocolo de respuesta a emergencias, de igual manera, todos tuvimos que regularizar con respecto a eso, porque ya había un producto, ya la agencia te decía cuáles eran los requisitos mínimos que se necesitaban para hacer el protocolo de respuesta a emergencia. Es algo similar con lo que es el análisis de riesgo. Entonces, pues sí, ahí se hace como el paréntesis para el tema de la actualización del análisis de riesgo en caso de que no esté conforme a guía. Es una recomendación que se realiza, pues ya lo toman en consideración cada uno de ustedes. Y bueno, ya para cerrar este tema, como les comentaba, pues viene el tema de cuáles son las condiciones para realizar una actualización de análisis de riesgo. Esto es parte que ustedes ya conocen perfectamente, que es 5 años, este documento tiene una vigencia de 5 años. Esto quiere decir, si tuvieron ustedes una actualización en diciembre del 2020, pues hasta el 2024 va a tener vigencia este análisis de riesgos en un detalle. Es algo similar a lo que es su dictamen eléctrico. Lo que es modificaciones al diseño original, tecnología o cambios al proceso. Hacía mención también hace unos momentos con respecto al cambio de tanques. Por algunas cuestiones del tiempo, temporalidad de operación de las estaciones de servicio, hay registros también con respecto a sus licencias ambientales, manifiestos de impacto ambiental. Entonces, si van a hacer cambio de tanques, algunos han aumentado, muchas estaciones afortunadamente han aumentado su capacidad instalada y han querido meter más tanques, han querido meter más combustibles, o sea, 3 combustibles en sus diferentes dispensarios. Entonces, pues todas esas modificaciones se tiene que actualizar el análisis de riesgo porque la filosofía de operación cambia y cambian los riesgos, cambian la forma de operar, cambian algunas cuestiones que son consideradas básicas para la actualización del análisis de riesgo. Y la última consideración es el tema de accidentes tipo 2 o tipo 3. En resumidas cuentas, de acuerdo a las disposiciones por definición, nos mencionan en accidentes incapacitantes, daños al medio ambiente, que esa es la tipo 2, y la tipo 3 nos habla de muertes y daños al medio ambiente severos. Entonces, si tenemos algún accidente que tenga que ver con la operación de la estación de servicio, y también, ojo aquí, porque incluye también lo que es el trayecto del autotanque del CEDIS a la estación de servicio, porque recuerden, dentro de lo que menciona el contrato que tienen ustedes con Pemex, son corresponsables de esta actividad. Entonces, si hay un accidente en el trayecto del CEDIS, obviamente con combustible de la estación de servicio, pues también son corresponsables de los daños que lleguen a suscitarse de este accidente. Entonces, son las consideraciones en cuenta para hacer lo que es la actualización del análisis de riesgo. Y bueno, pues ya por último abrimos un paréntesis para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar. Nuestro medio de comunicación sería el chat para poder ir consultando aquellos que externen en el mismo. De momento tenemos una pregunta. Nos comentan que con respecto a los temblores que se presentaron recientemente, si se tendría que actualizar. Se tendría que actualizar si solo si tienen daños estructurales severos dentro de la estación de servicio. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el tema de temblores, pero sí con el tema de la temporalidad de lluvias en una estación no cerca de la costa, de hecho no estaba tan cerca de la costa, pero por los fuertes vientos se le cayó su estructura de una parte de los dispensarios de diésel. Tienen una techumbre en la parte de diésel y se les cayó. Entonces ahí tuvieron que hacer de nuevo toda la instalación y cambiaron el tipo de estructura. Entonces, al cambiar el tipo de estructura ya es una instalación diferente. Aquí para el tema de los sismos, yo vuelvo a mencionar, principalmente lo que se daña es la estructura del edificio. Si el edificio sufrió grandes daños y hay que rehacer, o sea, demoler y rehacer y se cambia el diseño, sí, sí es lo mismo, la verdad es que no, porque si hace sobre el diseño original, no tendría por qué actualizarse porque ustedes están tomando como referencia el plan original. Las instalaciones no cambian, al contrario, se están reforzando, por así decirlo, las instalaciones y no habría algún motivo por el cual hacer una actualización. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo una moral asegura la competencia de su personal para el grupo multidisciplinario? ¿Tendrá que solicitar las constancias? Es correcto. Muy buena pregunta, que fue uno de los puntos principales con los cuales iniciamos la sesión. Una persona moral siempre va a existir dentro de un equipo multidisciplinario un líder. Siempre en un equipo multidisciplinario debe haber un líder. Este líder
pues obviamente es la persona con mayor experiencia que domina una o más áreas dentro del equipo multidisciplinario. Entonces, al menos de esta persona, sí deben de adjuntar un reconocimiento nacional o internacional. Les voy a dar un ejemplo como que es el general para un reconocimiento internacional, es la ISO 31000. Son normas estandarizadas a nivel internacional y pues esta persona adjunta obviamente el currículum de del CV de la empresa que pues forman parte, y el CV también es como de la empresa, ¿no? ¿A qué se dedica? Para que yo asegurarme de que pues sí sea del sector, que tengan experiencia en el sector y principalmente, recapitulando el tema del líder, el líder del equipo multidisciplinario deberá juntar comprobantes de reconocimientos nacionales e internacionales que, válgase la redundancia, comprueben que es apto para realizar estos análisis de riesgos. Entonces sí, es parte del análisis de riesgo y ustedes como clientes pues lo deben de solicitar o están en su derecho de solicitarlo. Hay una segunda pregunta de la técnica utilizada en el análisis de riesgo de los programas internos de protección civil, donde determinan el rango de afectación. ¿Es la misma? No, no es la misma. También conozco la sinergia de un programa específico de protección civil y no se mueve. En realidad se hacen meras analogías con respecto a los daños que pudiese generar la instalación y va muy enfocado al tema de población, instalación. Entonces, no, en análisis de riesgo lo que se hace es software específicos. Se ocupan software específicos, por mencionarle algunos software específicos para análisis de riesgo. Entonces, no es lo mismo. Y con respecto, había una pregunta de que si es obligatorio o no actualizar el análisis de riesgo. ¿Recuerdan un breve comentario que les hacía con respecto a la discusión con la unidad de verificación para lo que es el análisis de riesgo? Les comentaba, la propia agencia, ASEA, en el tema de SACISOPA, pues sí nos pide que ya vaya con muchas características de la guía del análisis de riesgo, de la nueva guía para la elaboración de análisis de riesgo del sector hidrocarburos. Entonces sí son cuestiones muy específicas que la guía resalta que si su análisis de riesgo actual no tiene, pues básicamente nos los van a regresar, que ya nos ha pasado con algunas prevenciones en SACISOPA. ¿Esto qué quiere decir? Que la propia autoridad ya está solicitando que su análisis de riesgo sea con base a la guía, con todos estos lineamientos. Y la unidad de verificación pues llegó también a esa conclusión de que como es una nueva disposición dentro del sector hidrocarburos, entonces sí debe de haber alguna dentro de él. Aquí nos comentan el tema de un análisis de riesgo en un escenario catastrófico y nos dicen sobre la capacidad que se hace una modelación al 100% del llenado del tanque. Aquí quiero entender que es no sé si sea el tanque de almacenamiento o los tanques del autotanque. Para aquí, pues la guía sí nos es muy específica de que debe de ser con la capacidad máxima adquirida. Por eso es que se solicitan, nosotros solicitamos, parte de la información es la bitácora de descarga de combustibles, porque tomamos el volumen máximo que se ha descargado en la estación de servicio. Entonces nosotros modelamos sobre el autotanque, porque es el que es más susceptible a un riesgo de impacto, a un riesgo de derrame, a un riesgo de ruptura. Un tanque de almacenamiento interno son otras características que se evalúan. Entonces también revisen la forma en la cual fue elaborado su análisis de riesgo. Ok, nos preguntan sobre la actualización del análisis de riesgo. Recuerden la temporalidad. Si no hay ninguna modificación a su diseño original, no hay cambio de equipos y no hay ningún accidente tipo 2 o tipo 3, son de 5 años. Y no es evaluado por una unidad de verificación. Solamente lo pide como requisito. Donde sí se los van a evaluar es en el tema de SACISOPA, que lo estamos viendo actualmente, y cuando vayan a hacer su auditoría de SACISOPA. O sea, ya sea para aquellos que ya están implementando SACISOPA, recuerden que a los 2 años van a ser auditados por un tercero autorizado en SACISOPA. Entonces, ahí sí se los van a revisar minuciosamente que su análisis de riesgo cumpla con las nuevas legislaciones vigentes. Y bueno, creo que con esta sesión ha sido muy nutrida. Pues ya nos estamos comunicando con ustedes para atender sus dudas específicas. Cada uno de los asesores comerciales estará tomando sus dudas específicas y estaremos atendiendo sus dudas de manera general. Entonces, con esto, pues damos por terminado el día de hoy esta sesión.